Cultura. En el texto de la cultura se nos da una definición de esta a lo largo del tiempo. Nos cuenta acerca de la evolución del concepto y su significado. Además, nos plantea ideas de filósofos y lo que para ellos es la cultura. Acá recopilaremos algunos de los significados y daremos una conclusión general de lo que nosotros consideramos. La cultura ha pasado por numerosos intentos de ser definida a lo largo de la historia. Su más antiguo significado la denotaba como la formación del hombre, su mejoramiento y su perfeccionamiento, como el conjunto de los modos de vivir y pensar cultivados, civilizados y pulimentados que también llaman civilización. Los griegos también dieron su concepto de cultura, el cual fue la búsqueda y la realización que el hombre hace de sí mismo, o sea, de su verdadera naturaleza humana. Pero estos hacían énfasis en que el hombre no puede realizarse como tal, sino a través del conocimiento de sí mismo y de su mundo. Estas anteriores han sido denotaciones clásicas de la cultura, ideales aristocráticos, naturalistas y contemplativos de lo que ésta es en realidad. Pero a medida que avanza el tiempo, también se dan a conocer ideas medievales, que definían la cultura como la preparación del hombre para sus deberes religiosos y para la vida ultramundana. En el medioevo se conservó el carácter aristocrático y contemplativo de la cultura como en ella misma. Continuamos con el Renacimiento. Este modificó el carácter contemplativo del ideal clásico, destacando el activo de la sabiduría humana en la cultura, proponiendo que ésta está solamente reservada a unos cuantos. Posteriormente, la primera tentativa para eliminar el carácter aristocrático de la cultura fue realizada por la Ilustración. Esta intentaba extender a la crítica racional a todo lo sensible y difundiendo la cultura entre todos los hombres, haciéndola universal. El concepto de cultura por aquellos tiempos comenzó a significar enciclopedismo. Esto quiere decir conocimiento general y sumario de todos los dominios de las áreas del saber, tornándose una armoniosa cooperación de la filosofía y la historia, entendidas una y otra en su verdadero y amplísimo significado. Actualmente, la cultura es definida como el conjunto de modos de vida creados, aprendidos y transmitidos de una generación a otra, entre los miembros de una sociedad en particular. Spengler, un filósofo, la entendió como la conciencia personal de toda una nación, lo que se puede ver relacionado con el anterior concepto. Pero el problema fundamental de la cultura contemporánea sigue siendo el mismo, conciliar las exigencias de la especialización de una formación humana total o por lo menos suficientemente equilibrada, porque la cultura en general no puede estar constituida por nociones vacías y superficiales que no suscitarían interés y que por lo tanto no contribuirían a enriquecer la personalidad de los individuos y tampoco su capacidad de comunicación. Entonces, para concluir, creemos que la cultura debe ser abierta, es decir, que no encierra al hombre en un solo ámbito de ideas o creencias limitado y circunscrito. Es obvio que definir cultura es algo muy complicado, ya que según se ha visto, esta palabra designa un ideal de formación humana completa, sus competencias específicas, habilidades, destrezas del hombre, etc. Por lo que nos podemos quedar con la definición más acertada del concepto de cultura, la de Klughorn y Kelly, en The Science of Man in the World Crisis, que dice: la cultura es un sistema históricamente derivado de explícitos e implícitos proyectos de vida, que tienden a ser participado por todos los miembros de un grupo o de los especialmente designados. Contracultura y underground. Primero que todo, aunque estos conceptos no tienen un único significado, vamos a entender como contracultura como un movimiento social caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad de ese momento. Las antiéticas. Aquí puede ser ubicado el movimiento de los años 60. Las antiéticas son filosofías muy seguras de sí mismas que identifican un mal general en la sociedad y se plantean como una solución que implica la transformación de esa sociedad con miradas al logro de una meta. Este mal que busca una salvación pueden ser varios, por ejemplo, la ignorancia, la desorientación o desubicación del hombre, la humanidad enfermiza y débil, y la sociedad en sí misma por ser de clases corrupta y viciada. La juventud. Antes de los años 60 no existía la juventud, solamente jóvenes preadultos o jóvenes adultos. Los jóvenes preadultos son los que intentan copiar el modelo de los adultos y los jóvenes adultos
según José Luis Aranguren, aparecen en los años 50 por la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los adultos buscan guiar los sentimientos y aspiraciones de los jóvenes, por lo que se conforman movimientos políticos para los jóvenes, pero estos seguían siendo dirigidos por adultos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes empiezan a sospechar, entonces comienzan a retirarse de los ideales políticos de los adultos. Entonces ya los jóvenes se comienzan a preocupar por realizarse profesionalmente y llevar una vida familiar, pero aún con comportamientos adultos. Llamamos juventud a aquel pueblo que aparece a través de otro fenómeno, y es el surgimiento del rock. El rock es un fenómeno de los 60, el cual principalmente se llamaba pop, porque llega a impactar en las listas. El rock rompe con el rock and roll y con una serie de manifestaciones musicales que le preceden. El origen del rock se remonta al grito de los negros cuando fueron secuestrados, sacados de su cultura y de sus tierras, y cuando fueron trasladados a América como esclavos, con un grito de tristeza. Este grito luego se transformó a canciones de trabajo, y esta luego se transformó en un blues nostálgico, y cuando este es llevado a la ciudad lo llaman rhythm and blues, que es como un blues urbano. Luego este rhythm and blues, cuando comienza a ser cantado por blancos, pasa a ser llamado rock and roll, hasta que una vez desde Inglaterra se hace una versión del blues y aparece el nuevo fenómeno que es el rock. Este rock les da a los jóvenes una nueva identidad, una manifestación y un nuevo sentido de lo que es pueblo, a los jóvenes de los años 60. Para la comprensión de estos jóvenes de los 60, primero el mal y sus causas. A diferencia de cómo lo planteaba Marx, la explotación económica y la sociedad de consumo le causan a la sociedad el mal. Esta para los jóvenes es una especie de trampa del capitalismo, porque plantea una especie de libertad al individuo a través del consumo, pero igual no queda otra posibilidad más que consumir. Entonces esta supuesta libertad también es un sometimiento. Otra causa de este mal son las instituciones modernas. Los jóvenes de los 60 comienzan a cuestionar directamente las instituciones, como pueden ser la familia, la universidad, el ejército, el trabajo. Y otra causa del mal es la visión moderna y científica del mundo. Los jóvenes de los 60 ven predominio en la versión científica de ver el mundo y en una conciencia más objetiva. Esta conciencia objetiva de la neutralidad y de la distancia se convierte en indiferencia, y el precio se paga es con la incomunicación y la soledad. Ahora, la salvación, la búsqueda de la salida de estos males para Marx es la revolución política y social. Esta rebelión de los jóvenes de los 60 se plantea no solo en términos políticos, sociales o económicos, sino en todos los términos. La vía de la salvación no es a través solo de la política, sino de la cultura. La contestación es de carácter cultural y se presenta como universal y profunda. Pese a esto, la contestación no tiene el sentido de lo general, sino el sentido de lo concreto. La meta sería la contracultura. Pero esta contracultura no es algo que encontramos más allá en el tiempo, sino que es algo que se encuentra aquí y está en el ahora. La cultura moderna se presenta en términos verticales, como pueden ser, por ejemplo, la salud, la educación y la comunicación, que son prácticas sociales y cotidianas. En este sentido, la contracultura significaría la producción de nuevos valores de corte horizontal, donde importan más la simplicidad, la espontaneidad y los sentimientos más que las palabras. Otro aspecto de la contracultura es la idea de saber, que se enfrenta a la del conocimiento tal y como entendemos desde la ciencia. Los jóvenes de los 60, puesto que cuestionan la visión científica del mundo, también van más allá del conocimiento.
Y más allá del conocimiento y de la ciencia está el saber. Los jóvenes de los 60 buscan el saber y no el conocimiento ni la ciencia. Para esto miran al oriente buscando un tipo de saber relativo a la sabiduría o también dicho sapiencial. Y también investigan o experimentan con ciertas prácticas como lo que se llamó la psicodelia, a través de la cual se pretende una ampliación de la conciencia y la sensibilidad. A través de estos medios se buscaba como una fusión del concepto mental con el estado físico del cuerpo. Es decir, que se buscaba una transformación con miras a la energía, la vitalidad, la alegría y la felicidad. Un nuevo estilo de vida. El tercer aspecto de la contracultura es la confrontación con las formas de vida. Los jóvenes de los 60 combaten una forma de vida, la forma americana de vida. Para vivir dentro del sistema uno tiene que contar con todo el mundo. Esa es la vida organizacional y en ella somos parte de una máquina, como una pieza o un engranaje. A esta forma de vida se le opone, en cambio, la forma de vida autártica. Y para comprender en qué consiste habría que acudir a los cínicos. Los cínicos pretenden que el bien radica en vivir conforme a la naturaleza, reduciendo al máximo las necesidades y comodidades de corte político, es decir, proveniente de la polis, de la convención. Ahora, cuando uno tiene el valor de hacer del desprecio de estas convenciones, puede llegar a ser medianamente libre, o, como se decía en los 60, auténtico. Neoprimitivismo. Por último, en la contracultura se da una recuperación de las culturas primitivas, más próximas a los orígenes, es decir, si se trata de una reacción contra la modernidad, hay que mirar en la promodernidad. Entonces viene el llamado mito de la vida salvaje. Aparecen unos componentes arcaicos en la contracultura, como los siguientes. Un retorno a la naturaleza, a la que ven como un almacén de recursos el que están al servicio del hombre. Pero en este sentido se asume una mentalidad conquistadora, transformadora y destructiva de la naturaleza, pero también presenta una actitud de rechazo frente a la ciencia y la tecnología. Segunda fase es en un cuestionamiento al discurso científico, por sus conexiones con la política, diciendo que las investigaciones no son puras y que la ciencia es un factor de poder económico, político y en la tercera fase, ya no solamente se cuestiona la responsabilidad ética del científico, la presencia del poder en la investigación científica, sino que se hace un cuestionamiento de la ciencia misma. Dicen que la ciencia es cuestionable aunque haya producido bienes, servicios y mucho confort al hombre, pero es mucho mayor la cantidad de males que ha traído consigo. Pero volvamos a lo positivo. Así como hay un retorno a la naturaleza, también se produce un retorno al cuerpo. El cuerpo debe ser liberado. Entonces aparecen como los conceptos de sensación, de goce, de instinto, de pasión. Todos esos conceptos deben ser potenciados para buscar cierta transformación del hombre, para buscar estados como la felicidad. La contracultura comporta también una nueva visión de lo que debe ser la participación en la producción y en el consumo. El trabajo, por ejemplo, ya es un valor. Si uno no trabaja, entonces inmediatamente queda excluido, marginado de la sociedad. Así pues, se introduce el ocio como valor. En síntesis, la contracultura juvenil de los años 60 constituye toda una pragmática ética que se enfrenta a la cultura moderna y pretende socavar sus bases. Nunca antes se había combatido todas estas ideas y se había logrado un entusiasmo como el que se dio en la llamada década dorada de los años 60. La contracultura, pues, es parte de un proceso muy antiguo que transcurre paralelo a la cultura dominante. Por tratarse de un proceso marginal, se le ha llamado underground. Ahora hablaremos del underground. Según Luis Racionero, el underground es la tradición del pensamiento heterodoxo, que corre paralela y subterránea a lo largo de la historia, desde la aparición de los chamanes prehistóricos hasta nuestros días. El underground tiene representantes de renombre como el poeta Walt Whitman y el filósofo Thoreau. Básicamente es un pensamiento que circula por todas las épocas y países. Se caracteriza en tres aspectos: la idea de una solidaridad mundial, la resistencia a sistemas del poder y a todo tipo de organizaciones autoritarias, y por último la importancia que se le concede a la vida sobre el pensamiento. El universo entero es parte de un continuo y constante cambio.
Los humanos somos parte de esta tendencia, pero abrazar este sentido de pertenencia requiere algún tipo de supraconciencia que nos lleve más allá de lo bueno y lo malo y nos permita comprender, porque comprender puede significar saber a qué pertenecemos. Quiero culminar con una frase la cual hacen bastante énfasis en el texto, que es: el amor es un sentimiento privado, solo podemos amar a los más próximos. Y la solidaridad es la capacidad de amor a los extraños o lejanos como si fueran cercanos. Heterofobia. Debemos decir que la heterofobia es el sentimiento de temor, desconfianza y odio ante los otros, los distintos, los extraños, los extranjeros, los que de una u otra forma intervienen directa o indirectamente con nosotros o nuestro círculo social. La ductilidad humana, de la cual hacen mucho énfasis en el texto, se puede describir como la cualidad para adaptarse fácilmente a situaciones y que en definitiva es flexible. Nuestras primeras obligaciones nos vienen por imitación, pero luego nos vemos viendo obligados a imitar. Imitar es identificarse y ponerse en los zapatos de los demás. Esta imitación se trabaja fundamentalmente en la educación. Según esto, podemos ver cómo al pasar de los tiempos las personas pierden el deseo y las ganas de ayudar a los otros, y esto se ve reflejado en muchas situaciones del día a día. Existe un asunto llamado fatalismo social, el cual es todo menosprecio, reducción o atropello de las personas y de sus derechos inalienables. Es todo atentado contra la vida humana, toda violación o degradación de la convivencia entre personas. De estas se dividen en dos: racismo biologicista, el cual se basa en una supuesta inferioridad de una raza sobre otra, y el determinismo culturalista, el cual desafía la existencia de una naturaleza humana, niega la existencia de principios éticos universales y excluye cualquier pretensión de establecer patrones de conducta comunes a la especie. Entre personas y sociedades nos mantenemos en constantes formulaciones naturalistas de fatalismos. Algunas de ellas las podemos identificar como color de piel, tipo de sangre, estatura, entre otros. Son heterofobias que no tienen cabida, ya que ni siquiera determinan la superioridad o inferioridad de grupos con dichas características. Quiero tomar una frase dicha por Nietzsche, la cual nos muestran en el texto. El que odia o desprecia la sangre extraña no es aún un individuo, sino una especie de protoplasma humano. ¿Qué es el protoplasma? El protoplasma es la parte viva de la célula, queriendo decir con esto que es un algo que vive, un algo que aún no ha desarrollado características y un conjunto de cosas necesarias para poder referírsele como individuo. No siempre las segregaciones parecen acompañarse de convicciones de superioridad, pero siempre se opone al mestizaje, a la pérdida del peculiar perfil étnico. Un ejemplo de esto es que los nazis pretendían expulsar a los judíos para impedir que siguieran contaminando racialmente a las restantes comunidades. En conclusión, podemos decir que cada quien tiene derecho a ser otro, pero cada uno somos otro respecto a la identidad que los demás tienen sobre nosotros. Somos millones de microcosmos en un cosmos como lo es el mundo, como lo dicen en el texto. Somos siempre forasteros para nosotros mismos. Cambiamos de rumbo, evolucionamos, nos descaemos, avanzamos, pero siempre estamos en un constante cambio.